La editorial Letras Inquietas inicia su andadura con uno de mis libros que acabo de publicar a través de esa editorial, que habla de los nombres robados. Los nombres robados son los topónimos, los nombres de cada pueblo, enclave, lugar, ciudad del País Vasco, pero podría ser perfectamente aplicable esto a cualquier otra comunidad. Quizá tomamos como ejemplo paradigmático el País Vasco porque es donde de una manera más burda, más bestia, más como diría yo, vulneradora de la realidad social, cultural e histórica de esta comunidad, se ha hecho este robo de los nombres de cada ciudad, de cada territorio, de cada sitio, intentando borrar la historia de cada uno de esos lugares. Alguien me dirá, ¿y qué más da si es que vivo en este sitio? ¿Y qué más da que se llame, por ejemplo, Villarreal de Álava o Legutiano? Bueno, pues entiendo que sí tiene importancia, y de eso trata mi libro, ¿no? Es decir, el nombre, los restos documentales, etnográficos, antropológicos, culturales de un sitio es la herencia cultural de ese lugar, lo transmitido por vía oral o por vía escrita de la vida de nuestros antepasados. Y eliminar esos restos es como eliminar un archivo. Por ejemplo, el archivo de Salamanca, que está siendo vaciado de su contenido y no sabemos todavía a dónde han ido esos documentos ni qué se ha hecho con ellos. Por ejemplo, eso es memoria histórica. Eso es memoria histórica. No perder los testimonios de nuestros ancestros, analizarlos, estudiarlos, comprenderlos, vivirlos y aceptarlos para lo bueno y para lo malo. Es decir, recibir el legado cultural que nuestros antepasados formaron y nos transmitieron, y que modela, esculpe nuestra forma de ser. Es como una escultura, es una piedra en bruto que le vamos dando forma y al final aparece una cosa bella o una cosa representativa, una imagen, algo que significa algo. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber dónde vamos? Si no sabemos de dónde procedemos, ¿cómo vamos a saber quiénes somos? Porque cada uno de nosotros somos individuos, pero no es posible ser personas sin tener el sentido de haber pertenecido a algo que nos han transmitido nuestros mayores. Eso es imposible. Eso no es persona. Eso es, pues, el hombre, el lobo que está perdido en un bosque y que le han dejado tirado ahí para que se desarrolle como un animal. Nosotros recibimos y nos moldeamos de acuerdo a unas costumbres, tradiciones, etnografía, transmisiones orales y escritas, una cultura, una forma de ser espiritual y material. Entonces, esa denominación de cada uno de esos pueblos representan nuestro pasado. Si borramos nuestro pasado, perdemos la identidad. Y eso es lo que el nacionalismo está haciendo de una manera bastante palurda. Pero más palurdos somos los que lo aceptamos y entramos a ese juego autoengañándonos, creyendo que lo que nos están haciendo es una cosa normal, y no lo es. Voy a poner algún ejemplo. Vamos a un pueblo de Álava, Villarreal de Álava. Lo he citado antes. Villarreal. ¿Por qué se llamará Villarreal? No se llama Legutiano. Eso es una perversión del sentido originario de esa localidad, de ese pueblo, de ese enclave que fue creado en unas condiciones determinadas históricas
que dan la pauta de nuestra historia particular, de nuestra forma de ser, repito, no de otra forma de ser que nos tratan de meter en la cabeza con mitos y leyendas, no, la que es. Otro ejemplo, La Guardia. ¿Por qué le llaman Vía Asteri? La Guardia se llama así por una razón, es un enclave, un lugar, un pueblo que está fortificado. Tenía carta Puebla de real, unas concesiones de privilegios por haber sido la frontera que vigilaba el acecho que tenían los musulmanes respecto a esas tierras para volverlas a recuperar después de la repoblación y reconquista. De la nueva obra civilizadora de la cristiandad que generó el imperio y por tanto la hispanidad. En ninguna otra parte del mundo, Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, se pone en cuestión eso. Nuestra hermandad está con los hispanos americanos. Generamos los vascos ese entramado cultural civilizatorio de Isabel la Católica, generadora de los primeros tratados de derechos del derecho internacional, como Francisco de Vitoria, del derecho de Indias, del Tratado de Indias, del que los vascos somos parte. Toda esa historia de la que tendríamos que sentirnos orgullosos, que tendrá sus grises y oscuros, pero que no es peor que la de Inglaterra, ni mucho menos. La deberíamos tener en nuestro currículo educativo y transmitirlo de generación en generación, porque nos la están quitando, amputando. Y cuando a un nombre como Bilbao se le llama Bilbo, se está ocultando la realidad de su fundación. Diego López de Haro, adelantado de Castilla, es decir, representante de Castilla en una zona que fundó este señor y que le llamó Bilbao, con A-O. Fuenterrabía. ¿Por qué le llaman Hondarribia? Una corporación municipal, de la noche a la mañana se saca el nombre Hondarribia, sacado de su chistera particular para quitar el nombre de Fuente, que suena demasiado castellano. Villafranca de Ordizia, Villafranca. ¿Por qué? Porque tenía franquicia, tenía privilegios. ¿Por qué se quiere borrar la Edad Media, las dinámicas históricas previas a la Constitución de Cádiz que se generaron en la Hispanidad? ¿Por qué? Villafranca. Salinas de Añana. ¿Por qué se le llama Gesalcha? Es verdad que Gesalcha es la traducción en euskera de Salinas, pero es que Gesalcha no aparece en ningún documento histórico, en ninguna fuente primaria. Se harta de decirlo Saturnino de Uluzaga, la persona más renombrada y más erudita en ese campo. Todo el occidente de Álava era castellano hablante. Allí nació el castellano. Nació el castellano en el occidente de Álava, en la zona de Salinas de Añana y en la zona de Villanueva de Valdegovía. ¿Por qué le han quitado Villanueva? Villanueva fue una villa, Villanueva. ¿Por qué le quitan Villanueva y le ponen solo Valdegovía? Por cierto, con B, cuando el topónimo original, que dice, por cierto, la legislación vasca, que hay que respetar la grafía de los topónimos según su creación y su origen, se tendría que poner en castellano con V, dos Vs. Pues no. Y así sucesivamente. Pues de eso trata mi libro. ¿Por qué se está deformando, adulterando los topónimos? Hay muchísimos ejemplos en el País Vasco, muchísimos. Salvatierra, Agurain. ¿Pero dónde viene lo de Agurain? Mi pueblo, San Román de San Millán. En las estribaciones del
del Esgorri, de la Dach, en fin, del Bayo, la peña que está por encima del pueblo, bueno, a 10 kilómetros de Alsasua, territorio perfectamente comanche, o sea, bueno, comanche, yo diría que territorio controlado por la batasunada esta asquerosa que está deformándolo todo, inclusive los nacionalistas vascos. ¿Por qué San Román de Samián, mi pueblo, le cambian el nombre y me encuentro un día que voy a la guía telefónica y me lo encuentro con el nombre de Durruma? Si nadie ha oído hablar jamás en toda la historia del pueblo de ese término, Durruma, se lo han sacado de la manga porque San Román de Samián suena castellano. Por favor. Esto es una ingeniería social para modificar cognitivamente la conciencia de las personas, para que la gente esté engañada, para que la gente piense en clave nacionalista y para que la gente no conozca su historia, su pasado, su legado histórico, su antropología cultural, su etos. Si pierde las referencias del etos, es decir, de la etnografía, de la cultura propia, esa persona ignorante es capaz de ser manipulada de cualquier manera, que es lo que pasa hoy en día. Manipulados total, ovejas. Según le ladre el perro, allí van, por redil, por un sendero trazado del cual no puede salirse, porque el cacique del turno, la secta, le dice que tiene que ir por ahí, porque le ha modificado cognitivamente toda su mente, toda su estructura mental, toda su cosmovisión que forma parte del legado histórico, ese legado histórico que se tenía que haber protegido y se ha desmantelado con la permisividad o la colaboración, que es peor, de la izquierda, porque la izquierda también tiene una idea gramsciana, es decir, de Gramsci, que decía que cuando el pueblo no es receptivo a las ideas revolucionarias, hay que cambiar su forma de percibir, su psicología colectiva, hay que convertirlo en masa. Como decía Gustave Le Bon, la psicología de las masas, hay que convertirlo en grupo humano teledirigido, como decía el famoso Orwell en su obra 1984 o Un mundo feliz de Huxley, esa sociedad adocenada, incapaz de buscar su propio sendero en la vida y cruzar la sementera, como decía Unamuno, sin ir a cordel. De eso trata mi libro.